En una noche de sábado prostibulario se inició la más grandiosa gesta revolucionaria que recordará la historia. Hacía varias noches que la organización confederal y anarquista velaba pistola en mano, preparados y decididos todos sus miembros a responder debidamente a toda intentona fascista. La falsa España de Pandereta inició una revuelta que fue sofocada rápidamente en Barcelona, pero que se manifestó en otros puntos de la península como guerra cruenta y sin cuartel. Nadie habrá olvidado de qué forma heroica se comportaron los hombres de la FAI y de la CNT. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Grupos de gentes, carne proletaria al margen de la acción revolucionaria, presencian asombradas las heroicas gestas que abre una ancha perspectiva, amplio horizonte a la España futura. Todas las tiendas y cafés exhibían un letrero en el que se decía que habían sido colectivizados. Los camareros y los dependientes le miraban a uno cara a cara y le trataban como a un igual. Las expresiones serviles o simplemente respetuosas habían desaparecido temporalmente. Nadie decía señor o don, ni siquiera usted. Todo el mundo trataba a los demás de camarada y de tú, y decía salud en vez de buenos días. Una de mis primeras experiencias fue recibir un rapapolvo del gerente del hotel por tratar de dar una propina al ascensorista. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. No había coches particulares. Todos habían sido requisados y todos los tranvías y taxis y la mayoría de los demás transportes públicos estaban pintados de rojo y negro. Por todas partes se veían carteles revolucionarios llameando desde las paredes en límpidos rojos y azules que hacían que los escasos anuncios restantes parecieran como manchas de barro. A lo largo de las Ramblas, la amplia arteria central de la ciudad, donde riadas humanas subían y bajaban sin cesar, los altavoces atronaban el aire con canciones revolucionarias durante todo el día y hasta bien entrada la noche. Pero lo más sorprendente de todo era el aspecto del gentío. A juzgar por su apariencia exterior, era una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Exceptuando a un reducido número de mujeres y de extranjeros, no se veía gente bien vestida.
Casi todo el mundo llevaba ropas muy sencillas, propias de la clase trabajadora, o monos azules, o alguna variante del uniforme de los milicianos. Todo aquello resultaba extraño e impresionante. Muchas de las cosas que veía no las comprendía. En cierto modo, ni siquiera me gustaban, pero inmediatamente comprendí que era un estado de cosas por el que valía la pena luchar. Convento de las Salesas se hallaron momias de monjas y frailes martirizados por los mismos religiosos. La vista de esas momias retorcidas, violentadas por la tortura, levantó clamores de indignación popular. La Iglesia Católica, en este y otros hechos, ha dejado al desnudo su alma podrida. Ha deshecho en unas horas la mentira fabulosa de 20 siglos. Esos cadáveres petrificados en sus ataúdes constituyen la diatriba más áspera que se ha lanzado jamás contra el catolicismo. Y al día siguiente mi padre llegó a casa y me dijo a mí solamente, me marcho al frente con un grupo de compañeros de la barriada, pero tú no le digas nada a la madre hasta que haya pasado por lo menos un día para que no se inquiete. Bueno, muy bien. Y le dije, bueno, pero ¿para qué os vais al frente? Bueno, es que tenemos que seguir luchando. Aquí ya se ha vencido el fascismo, hay que continuar. Entonces yo me quería ir a marchar con él. Y me dijo, no, el frente es para los hombres, ¿no? Eres muy joven y tú no puedes venir con nosotros. Y yo le dije, pero yo quiero hacer algo para la revolución. El orden revolucionario se vio asegurado desde los primeros momentos por las 6 letras 1000 veces gloriosas en la historia de la lucha obrera peninsular. Testigo de esto es que solo después de los días más duros empezaron a campear otros rótulos sobre coches que ya sin riesgo alguno recorrían en alegres caravanas las avenidas de Barcelona. El triunfo proletario en Barcelona no oculta la preocupación por la derrota y la represión en Zaragoza. Militares y fascistas están apoderándose de Aragón. Ante la ausencia de reacción de la República, la CNT y la FAI organizan columnas de voluntarios para combatir al fascismo en lucha solidaria con los compañeros aragoneses que han sufrido una suerte contraria. Ya el 24 de julio salen de Barcelona las primeras milicias obreras. Estas milicias son la respuesta que le da el movimiento libertario a la guerra que le están imponiendo los militares. Las milicias forman un ejército insólito de obreros voluntarios, un ejército sin uniformes, sin jerarquías impuestas, sin obediencia ciega, sin disciplina de cuartel. Es tan arrolladora la ola libertaria que a las columnas de voluntarios se suman todas las organizaciones de izquierda. Muy bien, compañera. Yo tuve una emoción muy grande porque a mí nunca me había dicho nadie compañera.
¿No tienes miedo? No, no, no. Es que no te haría nada venir de noche y estar toda la noche aquí para reemplazar la enfermera que va a dar a luz. Sí, sí, bueno, pues sí. Bueno, por si acaso llega algún herido. Entonces, de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y por la noche me fui al comité revolucionario de la barriada, que estaba en los Federales. Me puse un lazo rojo y negro porque creí que sería más revolucionaria, pero al día siguiente me lo saqué porque no era eso que hacía la revolución. Y entonces me dijeron, bueno, pues hemos organizado un taller de costureras y vamos a hacer ropa para los frentes, banderas, gorros que se llevaban en aquella época, canzoncillos para los milicianos. Y es que tú sabes coser. Sí, sí. Tenía una máquina eléctrica, me dieron un gran paquete y me marché contenta a mi casa. Porque todo no se acaba el 19 de julio, la consigna de la CNT, huelga general para hacer frente al levantamiento fascista, resulta insuficiente. Hay que atender a las necesidades vitales de la gente. Hay que abastecer a las milicias. Entonces, los libertarios, dueños de la calle, ven la vía libre para plasmar en la realidad una nueva organización social, ese comunismo libertario que llevan dentro desde hace tanto tiempo. A las ruedas de las máquinas suceden las ruedas de los camiones que van a cargar o han cargado ya víveres destinados a distintos lugares de reparto y aprovisionamiento. Por carreteras y calles van los camiones en direcciones distintas hacia el lugar de su destino. Este camión descarga su mercancía en el economato de Santa Coloma. Se trata de una alternativa vital a la vez que una fantástica esperanza revolucionaria. Y para eso no se necesitan consignas. Espontáneamente, los trabajadores, los sindicatos, se apoderan de las empresas. Autobuses, metro, hospitales, los servicios se ponen en marcha. El 24 de julio, los tranvías colectivizados por la CNT vuelven a recorrer las calles de Barcelona. Los obreros se reúnen en asamblea, deciden de la nueva orientación del trabajo, igualan los sueldos, nombran delegados para planificar la producción. Entre las clases adineradas cunde el miedo y para algunos ha llegado la hora de ajustar cuentas. Pero la situación no es nada fácil. Muchos cuadros directivos, muchos técnicos huyen o se esconden porque están comprometidos con el fascismo. Los más no quieren colaborar con un sistema social nuevo que les despoja de sus privilegios. Máquinas, correas y poleas de transmisión. Todo funciona con ritmo acompasado en esta orquestación del trabajo. La masa va cayendo en la giratoria que la va afinando, preparándola para darle luego, en otros aparatos y máquinas, caprichosas formas. A los trabajadores les toca, pues, asumir todas las responsabilidades. En cada empresa, convertida en colectividad, los obreros le van dando respuesta a las necesidades más apremiantes. A pesar de la propaganda, la industria socializada de la alimentación le tiene que hacer frente a una situación difícil. Pronto escasean los productos agrícolas. En los almacenes se alargan las colas. Y es que el fascismo controla amplios sectores del agro, mientras las ciudades más importantes siguen en el bando republicano. Pese a las dificultades, la alimentación es algo así como el escaparate de una revolución que no se limita a la producción, sino que abarca también la distribución. Además, es un sector en el que se puede proceder a la limitación de la circulación monetaria. Ya no se paga con dinero capitalizable, se utilizan tarjetas de productor o vales que corresponden a menudo a un salario familiar. Las familias se abastecen en los almacenes colectivizados, en las cooperativas de distribución. En toda la zona republicana, los trabajadores transforman la industria metalúrgica para adaptarla a las nuevas necesidades de la guerra.
Es tan apremiante la situación que no se puede esperar ninguna planificación que venga de las alturas. En Barcelona, echando mano de todos los recursos humanos, empresas como la Vulcano, Hispano-Suiza, la Girona, se lanzan a la producción de camiones blindados, de granadas de mano, de armas de todas clases, de motores de avión. Camino de Aragón, y pese a lo espontáneo e improvisado de su organización, las milicias siguen siendo la única fuerza capaz de oponerse al levantamiento. Y estos milicianos vestidos con el mono de la fábrica, sin sabios conocimientos militares, con armas destartaladas, incluso van a conseguir lo increíble: ganarle terreno al fascismo y al ejército profesional. Llegó un miliciano muy destrozado a nuestra casa, con un trocito de papel escrito con un lápiz. Había escrito: querida compañera, dirigiéndose a nuestra madre, desde que me marché de Barcelona no he podido cambiarme la ropa. Voy muy sucio, mándame un par de calzoncillos, unos pantalones, etc. Yo cuando oí aquello me rebelé. Pero ¿cómo es posible? Yo todos los días aquí haciendo calzoncillos y mi padre no se puede cambiar. Cogí todo y me marché al comité. Y les dije, ya no hago más. No, mi padre no ni se ha cambiado. Yo hace 4 semanas que estoy cosiendo, no. Pero me dijeron, pero compañera, todo no puede llegar para todos. No, nada. Y me marché. Pero ya cuando me iba para casa pensé, ¿y qué harás tú ahora para la revolución? Pero me fui a casa y por la noche no pude dormir. Dije, no puede ser eso, yo tengo que hacer algo. El papel de las milicias que luchan en tierras aragonesas rebasa el de una mera oposición a las fuerzas fascistas. En los pueblos y ciudades de Aragón laten esperanzas revolucionarias. Lo que ocurre es que la Guardia Civil, los militares y los señoritos falangistas imponen la fuerza de sus armas. En Calanda, al llegar noticias de la sublevación militar, el pueblo se adueña de la calle hasta que intervienen grupos fascistas procedentes de Zaragoza. Todo queda en suspenso. Los militantes huidos o encarcelados, la ciudad sumida en la represión. Yo tenía 2 hermanos barberos y estando en la barbería el 26 de julio anuncian la llegada de las milicias catalanas, que no eran ni confederales, eran simplemente milicias catalanas para nosotros. Alberto Aguilar dejó el monte donde se había escondido y vino al pueblo a afeitarse y a recibir a las tropas, a las milicias. Fue uno de los compañeros que ni en el 33 lo detuvieron en los primeros días, que eran los días de Maspalos, ni en el 36 lo detuvieron porque se fugó también al monte. Un compañero muy hábil murió hace unos 6 o 7 años aquí cerca de Toulouse. Y dándole baño al compañero Alberto Aguilar, llega la noticia, ya están aquí las milicias, no aguardó a bañarse ni a afeitarse, con el toallón se quita el jabón y sale a 4 caminos a ver si llegaban en realidad las milicias. Con las milicias en marcha, con los republicanos vencidos porque veían que en realidad lo que dominaba en el pueblo, eliminar a las derechas, era la CNT. Fácil fue proclamar desde el balcón del ayuntamiento que allí se iba a vivir en comunismo libertario.
¿Qué quiere decir en comunismo libertario? Que el derecho de propiedad quedaba abolido y que las posesiones no se justificaban de ninguna de las maneras. Que por consiguiente el que disponía de un rebaño era un rebaño del municipio y no suyo. Que el que tenía 4 cerdos para matar aquel año, y era ya el invierno cuando esto ocurre, si no más necesitaba medio, eran 3,5 que pertenecían a la comunidad. Y así todos. Y estos detalles puedo decirlos muy bien porque precisamente en esta situación se encontraban mis padres. Y los 3,5 cerdos requisados para el conjunto de la municipalidad, fui yo, para evitar líos, quien lo requisó. Se planea la producción y la distribución en asambleas generales de colectivistas. Se forman equipos de trabajo. Se incautan las fincas de los terratenientes. La producción se realiza colectivamente en el conjunto del municipio. Los pequeños propietarios aportan sus tierras, sus herramientas y su capacidad de trabajo. Se queman los registros del catastro. Se destruyen los lindes. Uno de los reportes que se hacían al Comité Revolucionario es que no entregaba recibos de lo que recogía. Y aquello no fue un azar. Se discutió mucho el por qué había que dar o no había que dar recibos de los materiales que se acumulaban en el almacén general. Y se concluyó que dar recibos era reconocer la propiedad y puesto que había sido abolida formalmente desde el balcón del ayuntamiento, no había que dar recibo a nadie. Por el contrario, para justificar la distribución, había que poner en registro lo que cada uno después recibía. Primero, para que a nadie le faltara su parte y segundo, para evitar especulaciones. Desde el punto de vista revolucionario, allí se concluyó, y yo comparto la idea, de que era la mejor posición que se podía optar. ¿Que podía dar lugar a abusos? Es posible, pero en Calanda no hubo ni un abuso. Estaba la Federación de Colectividades, teníamos el canje de mercancías, nosotros dábamos judías, por ejemplo, la brigada 117 nos daba garbanzos porque estaban hartos de garbanzos, la colectividad Alcañiz tenía zapatos, pues nos daba zapatos. En lo que concierne al aprovisionamiento de las necesidades de la colectividad, es decir, del municipio, porque antes de ser una colectividad ajena al municipio, era el municipio entero el que estaba comprendido en el asunto. Y antes de la guerra, ya el sindicato, para sus adherentes, estaba en relación con la Casa Cross. Y fue fácil contactar de nuevo con la Casa Cross para que continuase dándonos los abonos que la colectividad necesitaba, que el municipio necesitaba. Para suerte nuestra, y en beneficio de nuestra tesis de prescindir del dinero, la Casa Cross, proveedora de abonos, prefería mercancías que dinero para sus obreros. Por consiguiente, no se necesitó dinero para continuar aprovisionándonos de abonos, había el troque de mercancías. Y así ocurría con la industria del vestir en Valencia, con la industria del calzado, con muchas industrias. El sistema era el mismo. Porque el dinero lo guardábamos para compras ajenas al colectivismo. Calanda llegó al final. Bueno, ¿quieres ser individualista? Porque no te gusta trabajar en equipo. Pues tú serás individualista, pero la economía es de todos. A la larga verás que tú con tus esfuerzos no haces la octava parte de lo que un equipo de 8 hacen. Tú vas a necesitar un par de mulos para trabajar la tierra. Y Calanda puede trabajarse con 4 tractores sin problema alguno. Con las colectividades se está a 1000 leguas de la dictadura del proletariado de cuño soviético. Se trata de un movimiento que funciona de abajo hacia arriba. Sustituye la solidaridad y el apoyo mutuo a la competencia capitalista. Y su poder de arrastre lo pretende mantener con la fuerza del ejemplo. Es tan amplio el movimiento, es tan radical la transformación que dan paso a nuevas estructuras sociales, a otras fórmulas de acción mancomunada y solidaria. Con sede en Fraga y después en Caspe, la expresión pública de la revolución en los pueblos y de la lucha de las milicias en los frentes es el Consejo de Defensa de Aragón, creado en octubre del 36. Llovía torrencialmente al llegar a Caspe. Ved su escudo, ligado íntimamente
a la persona de Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, y ver al Consejo de Aragón en pleno posando ante nuestra Cámara. Como presidente del Consejo de Aragón aseguro la victoria antifascista. ¿Alguna novedad? La de siempre. ¿Cuál? No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. Luego teníamos que hacer una conferencia, nos íbamos a pegar pasquines hasta las 2 o las 3 de la mañana. Después dábamos conferencias, dábamos una acción constante todos los días y recogíamos todos los niños de la barriada y les dábamos escuela. Por lo tanto, los niños cuando venían en la escuela les preguntaba qué querían saber. Y ellos me lo decían. Esos niños, como eran ellos que hacían la pregunta, estaban mucho más interesados y tenían muchas ganas de saber. Era otro método, ¿no? Y se apasionaban todos. Y lo que yo no sabía, cuando iba a casa, me estaba hasta las 2 o las 3 de la mañana estudiando para el día siguiente para poder contestar a aquellos chiquillos, ¿no? Y si no, pues preguntando a los compañeros, mira, me han preguntado esto, ¿qué les voy a decir? Además, los domingos por la mañana, como ya salíamos los dos, a veces nos llevábamos los niños al campo y les dábamos lecciones naturales, como las plantas, las flores. Habíamos ido al parque Yo soy un enamorado enorme de todo eso. Para enseñarles los peces y todas estas cosas que son. Y esos niños tenían un afán para aprender, una pasión, que era una cosa muy importante. Yo puedo deciros que mi madre fue maestra laica de unas escuelas creadas por un libre pensador llamado Gavarró, rico, que empleó su fortuna a crear escuelas laicas en un país en donde toda la enseñanza estaba en manos de la religión. Continuando esa tradición, ha habido el ensayo formidable que le costó la vida de la Escuela Moderna de Ferrer. Ferrer lo mataron en el 9, el 10 se creó la CNT y la CNT procuró que al lado de cada sindicato existiera una escuela racionalista. Luego hubo las iniciativas individuales que fueron muy importantes. Mis padres, creando la Revista Blanca en 1898, que de hecho la Revista Blanca fue la que preparó la llamada generación del 98. El ensayo de Giner de los Ríos con la Institución Libre de Enseñanza. Y luego la obra ignorada y desconocida del compañero Sánchez Rosa en Andalucía, que hizo el abogado del obrero, la aritmética del obrero, la gramática del obrero, en fin, poniendo en manos de los trabajadores los medios incluso de prepararse para defenderse en las luchas sociales, en todo. Porque la asistencia a estas escuelas era gratuita, los sindicatos se cotizaban para pagar los gastos de estas escuelas, la mayor parte de maestros eran espontáneos y la obra cultural realizada a través de los ateneos, de esas escuelas racionalistas, de estas bibliotecas, todo lo que hizo la Revista Blanca y lo que hizo Sánchez Rosa y lo que hicieron otros, todo eso forma un conjunto. Eran niños de 10, 12 años, 13, se leían la prensa y luego por las noches a la escuela. Y los mismos padres de esos niños venían a la escuela y allí aprendieron mucho. El pueblo se puso que fue una desgracia lo que pasó porque el pueblo respondía muy bien. Y la escuela, en mi época entraba en la escuela, lo primero que había que hacer era izar la bandera. Después cantaba a un himno de la bandera y después rezaba. Hacías nada más o menos, cuando te ibas a las 12 otra vez. Bajaba la bandera, cantábamos el canto a la bandera y rezaba. Y eso era todo allí. Esa era la escuela que teníamos los chicos de allí.
El sindicato, pues, inmediatamente que se montó, formó ya escuela nocturna en su propio local, y allí acudíamos los chavales de las escuelas del pueblo. Por de día íbamos a esas escuelas y por la noche íbamos a la del sindicato, en donde se examinaba y se analizaba lo que la enseñanza oficial daba a estos jóvenes. Llegado el movimiento del 36, este local era un convento y el sindicato no tardó 10 días en montar en él lo que después se ha conocido por el grupo escolar Francisco Ferrer, en el cual se introdujo literatura nuestra de la escuela racionalista y se empleó todo el personal del magisterio oficial que se conocía en Calanda para que se dedicaran a enseñar a los chicos. Hasta el 19 de julio Calanda contó solamente con 3 maestras y 3 maestros para toda su infancia, y a partir del día en que la CNT se ocupó de la educación, Calanda dispuso de 18 clases. La Novela Ideal fue fundada en 1925, en plena dictadura, y nos valíamos de ese procedimiento para hacer propaganda por el amor libre, propaganda anticlerical, propaganda contra el Estado, propaganda, en fin, toda clase de propagandas que no podían pasar a través de una revista o de un periódico y que pasaban mezcladas con una trama amorosa o un conflicto de familia dentro de la novela ideal. Y la labor que hizo la novela ideal la reconoció hasta el franquismo, que dijo que la familia Urales había envenenado a una generación de españoles, porque gracias a la novela ideal muchas muchachas y muchachos entraron en las ideas. Primero leían la novela ideal, luego empezaron a leer folletos, luego acabaron leyendo periódicos y leyendo revistas, y poco a poco fueron formándose conciencias. Hágase el sueco. Adelante. Lávate esa cara, sopuerco, que te la has llenado de tinta. ¿El Valencia? Yo. ¿Qué pasa? ¿La documentación? ¿Qué es eso? La cédula. ¿Qué mejor documentación puede presentar un obrero que sus herramientas de trabajo? ¡Tabernero! ¡Va! ¿Qué desean? ¿Quién es el Valencia? Este. Y si eso no les convence, aquí tienen ustedes varias casas de exportación y agentes de aduana que pueden decirles quién soy yo. ¿Quién es el Valencia? ¿Tienes teléfono? Sí, señor. Yo bajaré a informarme. Conforme. ¿Y ese quién es? Un sueco. ¿De nacionalidad sueca? No, de oído. ¿Cómo se llama? ¿De solapas? No, su nombre propio. A ver, venga la documentación. ¡Hey! ¡Solapas! ¿La documentación dónde la tiene? Con este animal no hay manera de entenderse, es más sordo que una tapia. Aquí debe estar. Está bien. El sindicato CNT de espectáculos ha colectivizado la industria cinematográfica y se hace cargo de la producción. El arte, la creación y la elaboración técnica están en manos de los propios trabajadores. El cine participa en la creación de una cultura distinta.
la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! Salud. ¿Qué nos traéis? Os traigo unos trozos de la vida del verdadero pueblo que lucha y construye un nuevo mundo. ¿Qué título llevará? Bajo el signo libertario. Y dentro del movimiento de Juventudes Libertarias había un ambiente cultural inmenso. Teníamos muchos debates, allí se discutía de todo. Allí en las Juventudes Libertarias fue donde yo empecé a conocer lo que se llama la literatura francesa, que fue allí donde la conocí. Los compañeros nos decían, hay que leer los libros. Hablábamos de Jean-Jacques Rousseau, hablábamos de los autores franceses, Emilia Zola, que era el que explicaba el ambiente popular de Francia. Todas esas cosas nos decían, por ejemplo, leer un libro y luego vamos a comentarlo. Las sesiones donde había muchísimo ambiente y donde había mucha asistencia eran los debates que se hacían sobre lo que es el amor libre. Amor libre que muchos confundían con libertinaje, naturalmente. Conseguimos una cosa inmensa que hoy día aún están pidiendo y en España no lo han conseguido, el aborto libre y gratuito, cuando Federica Montseny fue ministro de Sanidad en el gobierno de la República Española durante la guerra, ¿no? No existía la píldora en esa época. Sin píldora, sin nada, consumir una libertad sexual completa representaba el tener hijos sin quererlos, ¿no? No cabe olvidar que en España la mujer estaba muy sometida, había mucho machismo en España, estaba educada, pues sometida a la familia, al marido y a todo el mundo. En el mes de abril del año 36, 3 compañeras habían fundado el movimiento ese de Mujeres Libres. Vinieron a contactarme para que fuera a ayudarlas, pero resulta que yo las mandé a... No quise, no me interesaba porque no compartía esa opinión. Un buen día, no sé de dónde partió, se tomó la decisión de que dentro de la Juventud Libertaria, la FILF, que se llamaba entonces, tenía que haber hecho un secretariado femenino. Era una especie de racismo que se creaba dentro de las juventudes, al menos así lo consideraba yo. Para eso iba a engrosar las filas de las compañeras de Mujeres Libres sin tener la opinión de pertenecer a ellas para ver qué es lo que hacían entre mujeres. Y es cuando entré en ellas que me apercibí
de lo bien fundado de que estas compañeras habían tenido de formar ese movimiento. Era casi una escuela de militantes de mujeres para que estuvieran prestas para la ayuda de la lucha social, más que para un movimiento feminista como los que entendemos hoy día. Yo me pasé la mayoría del tiempo antes de la debacle de gira de propaganda por la región, viendo esas mujeres, dejándolas hablar. Esas mujeres encontraban en nosotros un lenguaje que no habían oído nunca. Les decíamos a las mujeres hablar qué son vuestros sentimientos. Es decir, que las dejábamos manifestarse y ellas nos explicaban lo que resentían. Y los compañeros quizás les sorprenda, esas mujeres tenían unas ansias enormes de liberación porque se encontraban sometidas. En los frentes, la situación es cada día más dramática. Al pueblo le sobra valor, pero le faltan armas. Esas armas que las democracias le niegan a la República, pero que Hitler y Mussolini están experimentando entre las manos de los ejércitos de Franco. Las milicias están agotándose en los intentos de conquista de Huesca y Zaragoza. En el norte ya se está sellando la suerte de Asturias y de Euskadi. Durante 30 meses de guerra, Madrid será una ciudad sitiada. Ante el peligro, su mejor defensa es el pueblo en armas. No sabemos el tiempo que hubiéramos podido resistir, porque ni teníamos equipos, ni teníamos un material eficiente, ni buenas armas de guerra. Fue con voluntad y con tesón y con un decidido propósito de que los franquistas no entraran en Madrid, lo que hizo que la operación, que todo el mundo daba por terminada, la ocupación de Madrid, empezando por el mismo gobierno español, se estrelló en las riberas del Manzanares y en Madrid no pudieron entrar. Cuando la situación era prácticamente desesperada, hubo dos factores que influyeron en la defensa de Madrid, el que esa defensa pudiera ser continuada. Una fue la llegada de la columna de Urrutia a Madrid, que yo personalmente vi cómo llegaban al Parque del Oeste, se refugiaban en unos pinares que había entonces al lado de la cárcel Modelo de Madrid, y fueron brutalmente bombardeados. Allí sufrieron muchas bajas. Luego, la llegada de las brigadas internacionales, que para nosotros fue un gran respiro, y para nosotros el llegar a aquellas unidades bien pertrechadas, bien equipadas y con buen armamento, fue una tranquilidad grande. Estando nosotros en los parapetos disparando, llegaron un grupo de tranviarios de Madrid, que entonces usaban unos uniformes azules, unos abrigos con botones dorados, y los hombres habían dejado sus tranvías, se habían hecho con unos fusiles sin saber cómo, y bajaron a participar en la defensa de Madrid. Recuerdo la anécdota de un chico que estaba a nuestro lado disparando, con un aspecto de familia bien, no era un desarrapado como íbamos los demás, y al preguntarle qué hacía allí, nos contó lo que le había sucedido. Salía del cine con la novia, había visto pasar unos camiones con milicianos que gritaban a la defensa de Madrid. La novia y él se miraron y sin más explicaciones se subió a uno de los camiones y bajó al puente de los franceses a defender Madrid. De esas anécdotas podría contaros muchas. En Madrid no hay retaguardia. La gente tiene que vivir con la guerra a cuestas, sometida al martilleo de la artillería y de la aviación. Allí acuden todas las solidaridades. Se procede a la evacuación de parte de la población: niños, mujeres, ancianos. Llegó la muerte de Durruti en el mes de noviembre. Y al día siguiente del entierro de Durruti vino un compañero que se había marchado con mi padre al frente. Y vino y me abrazó, estaba nervioso y digo, ¿pero qué le pasa? Luego entraron los compañeros y se fueron con él. Yo cogí mi blog y mi pluma y los seguí. Y me dijeron, no, tú no entres. Y entonces aquello me hizo muy mala impresión. ¿Cómo no voy a entrar? Pero si yo siempre estoy con ellos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me tienen confianza? Me volví atrás y me puse detrás de mi máquina y estaba sorprendida, pero ¿por qué no me quieren ahora? Luego estuvieron reunidos bastante tiempo, volvieron a venir a la secretaría, se sentaron todos alrededor de la mesa y me llamaron. Me senté al lado del secretario y yo pensaba, ¿para qué me van a juzgar? Y entonces me dijeron, mira, tienes que tener mucho ánimo, mucho coraje, tienes que ser valiente. Ya tanto valiente y ánimo y todo eso, digo, ya está, no hace falta que me digáis más nada. Comprendí que mi padre lo habían matado en el frente y en efecto, el mismo día que mataron a Durruti, mi padre cayó en el frente de Almudévar.
Compañeros, compañeros, hasta aquí ya hemos llegado. Atrás dejamos la noche con la violencia y el miedo. Dejamos en los caminos compañeros que no han vuelto, que no han podido seguir contra este brutal esfuerzo. Que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Salid al camino, hermano, que no amanece por nada. Y en nombre de los caídos, de los que nunca llegaron, hagamos de su esperanza tiempos de hombre renovado. Vamos ahora, compañeros, a defender lo alcanzado, a seguir hacia adelante. La lucha no ha terminado. Defendamos los salarios, los panizos y los ríos, la igualdad entre los hombres, las montañas y los trigos. Que larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Salid al camino, hermano, que no amanece por nada.